Axel Kicillof, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Julio Alac, el intendente de Florencio Varela, Andrés Waxson, el subsecretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gil, el jefe del complejo Varela, Javier Díaz. En la unidad 47 de San Martín saludamos al intendente de San Martín, Fernando Moreira, el subsecretario de Política Criminal, Lisandro Pellegrini, y el jefe del complejo, Luis Benítez. Por último, en la unidad 28 de Magdalena, saludamos al jefe de Gabinete de Ministros bonaerense, Carlos Bianco, el intendente de Magdalena, Gonzalo Peluso, el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Carlos Bonicato. A continuación, vamos a compartir la siguiente presentación. En el marco del Plan de Infraestructura Penitenciaria, la provincia de Buenos Aires inaugura hoy 364 plazas en Florencio Varela, San Martín y Magdalena. Este plan prevé 2.000 plazas nuevas en los próximos 8 meses para comenzar a reducir el déficit de 18.000 plazas heredadas y la crisis humanitaria condenada por la justicia y los organismos internacionales de derechos humanos. Hoy inauguramos 144 plazas en 3 pabellones de la unidad número 32 de Florencio Varela, con salón para visitas, talleres de capacitación y escuela. 156 plazas en 3 pabellones de la unidad número 28 de Magdalena, con salón para visitas y escuela. 64 plazas en la unidad número 47 de San Martín, en 8 casas para el preegreso de acuerdo a recomendaciones de Naciones Unidas. Y con fondos nacionales se dio inicio a un hecho histórico: la construcción de 15 nuevos hospitales de 382 metros cuadrados, 24 habitaciones individuales y 8 baños. Servicios de laboratorio, salas de rayo y ecografía, camas de terapia intensiva, unidades de diálisis, ecógrafos, equipos de rayos y mamógrafos. De esta manera, la provincia y la nación trabajan juntas para cumplir con la ejecución de las penas y la reinserción social de los privados de la libertad. Desde Florencio Varela, donde se inauguran 144 nuevas plazas, distribuidas en 3 pabellones, un salón de usos múltiples, talleres de capacitación y una escuela, escuchamos las palabras del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alac. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señor gobernador. Buenos días, intendentes de Florencio Varela, de Magdalena, de San Martín, secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gil. Hoy es un día histórico para el servicio penitenciario bonaerense. Hoy comienzan las obras de construcción de 15 hospitales modulares distribuidos en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, en los 12 complejos penitenciarios, y además inauguramos más de 300 plazas aquí en Florencio Varela, en Magdalena y en San Martín. No es un hecho casual, forma parte del Plan de Infraestructura Penitenciaria financiado por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires para construir 2.000 plazas e inaugurarlas en los próximos 8 meses. Y tampoco es un hecho casual la decisión del Gobierno de la Nación de financiar la construcción de estos 15 hospitales penitenciarios, ya que en la provincia de Buenos Aires solo contábamos hasta el presente con solamente 57 camas para internación de privados de la libertad en la unidad de Olmos. Estos hechos fueron posibles gracias a la decisión del Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial. No fue fácil. El Gobierno Provincial tuvo que cancelar 500 millones de pesos de deuda con las compañías constructoras y cancelar más de 800 millones de deuda heredado del Gobierno anterior a las empresas que proveen alimentos y medicamentos a los internos. Por eso comenzamos el Gobierno con una verdadera catástrofe penitenciaria, por la sobrepoblación y por el incumplimiento de los pagos a los acreedores. Por eso la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires calificó en octubre del 2018 a la situación de las 63 cárceles de la provincia de Buenos Aires como una verdadera catástrofe humanitaria debido a una sobrepoblación del 110% entre internos y plazas disponibles. Asimismo,
el hecho de que no se le pagaba a los proveedores de alimentos y medicamentos generó una huelga de hambre al comenzar nuestro gobierno, que comprendió a más de 12.500 internos de la provincia de Buenos Aires. Estas circunstancias se empezaron a solucionar muy rápidamente cuando el presidente de la Nación y el gobernador de la provincia de Buenos Aires pusieron como prioridad en la agenda del Estado la solución progresiva de las cárceles bonaerenses, que es un hecho casi histórico que parece imposible de solución en el ámbito de los estados nacionales y provinciales. Yo quiero destacar que las obras que hoy se inauguran tienen un inmenso valor en varios sentidos. En primer lugar, disminuyen la sobrepoblación heredada. Como decíamos, teníamos 42.000 internos y solamente 24.000 plazas reconocidas por Naciones Unidas o 30.000 con capacidad adaptada, es decir, con un déficit mínimo de 18.000 plazas. Esto fue lo que calificó la casación provincial como una catástrofe al borde de una tragedia. Por otra parte, hoy también estamos solucionando la cuestión de la salud pública. Solamente teníamos 57 plazas de internación y ante el avance de la pandemia se tomó el Gobierno Nacional la decisión de financiar estos 15 hospitales en el territorio bonaerense, que además van a estar equipados con equipamiento que nunca teníamos, por ejemplo, salas de rayos, salas de diálisis, ecógrafos, mamógrafos, equipamiento especializado para las cárceles donde hay niños con sus madres. Es decir, que vamos a tener una situación tratamental adecuada. Por otra parte, mejora enormemente las condiciones de trabajo del personal penitenciario, que día a día arriesga su vida y su salud para atender a los 42.000 internos en un contexto de sobrepoblación. Y fundamentalmente, querido presidente, querido gobernador, es un aporte concreto para mejorar la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana se mejora con varias cosas, pero hechos concretos como este permiten que las cárceles sean un lugar para, además de asegurar la estancia de los internos, para la formación educativa y para la formación laboral. La formación educativa y la formación laboral son dos elementos claves para bajar la tasa de reincidencia que había llegado a límites muy altos en la provincia de Buenos Aires. Y con esta expansión de la infraestructura penitenciaria pretende disminuirse y de esa manera construir, no con palabras, sino con hechos concretos, una política de seguridad seria para la provincia y para nuestro país. Por eso, muchísimas gracias, presidente, muchísimas gracias, gobernador, muchas gracias al ministro Gatopodis, que ha trabajado mucho para que hoy podamos tener esta feliz realidad. Muchas gracias, señor ministro. Acto seguido, vamos a escuchar las palabras del señor intendente de Florencio Varela, Andrés Guaxon. Muy buenos días, señor presidente, señor gobernador, señor ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, a todos los aquí presentes, al servicio penitenciario. La verdad, muchísimas gracias, señor presidente, muchísimas gracias, señor gobernador, por poder preocuparse y ocuparse de la situación del sistema carcelario, que como bien dijo recién el ministro, estaba en una situación caótica. Recuerdo que a muy pocos días de comenzar este nuevo gobierno, el 20 de diciembre específicamente, fui recibido por el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia porque este complejo penitenciario es el más grande de la provincia de Buenos Aires y realmente estaba muy preocupado por la situación en que había quedado del gobierno anterior. Así que rápidamente tomamos trabajo en conjunto para poder realizar estas tareas que tanto se necesitaban. Hoy 144 plazas nuevas, 2 complejos de hospitales modulares, como ya se ha construido fuera del servicio penitenciario en Florencio Varela, también se va a construir aquí dentro, así que muchísimas gracias por esa preocupación que es la de todos los varelenses, todos los bonaerenses y todos los argentinos, de poder tener un mejor servicio de justicia, un mejor servicio para que las personas realmente que hoy están privadas de su libertad puedan pensar en cuando salgan, estar reeducados y poder reinsertarse en la sociedad para poder llevar adelante nuevamente sus familias y que el sistema de salud y de justicia realmente funcione. Así que muchísimas gracias, señor presidente, muchísimas gracias, señor gobernador, por tomar este tema tan importante para todos los argentinos y que tenemos que seguir trabajando como muchos otros que estamos trabajando, como la salud y la seguridad, porque por supuesto esto también
repercute en la situación de seguridad fuera de los muros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Intendente. Nos conectamos ahora con la unidad 47 de San Martín, donde se inauguran 64 nuevas plazas en el sector Pregreso, que consta de 8 casas nuevas para dar cumplimiento con la modalidad de alojamiento recomendada por Naciones Unidas para las personas privadas de la libertad que transitan los últimos meses de la condena. Acto seguido, escuchamos al señor subsecretario de Política Criminal, Lisandro Pellegrini. Simplemente agradecerle, presidente Alberto Fernández, gobernador Axel Kicillof y al ministro de Justicia, Julio Alac. Es un hecho histórico, como dijo el ministro, poner en práctica la posibilidad de ampliar las plazas disponibles por parte del Servicio Penitenciario. Representa uno de los caminos para mejorar la cárcel. Desde el Ministerio de Justicia tenemos un plan para mejorar las cárceles bonaerenses y lo vamos a llevar adelante con el apoyo del Gobierno Nacional y de los municipios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor subsecretario. A continuación escuchamos las palabras del señor Intendente de San Martín, Fernando Moreira. Buenos días a todos y todas. En primer lugar, saludar al señor presidente, al gobernador, al ministro de Justicia y Derechos Humanos. Hoy estamos aquí en San Martín, en la unidad 47, presentando 64 nuevas plazas que, como explicaban recién, se suman a las plazas que se incorporan hoy también en Florencio Varela y en Magdalena, y estos conforman la primera etapa de un programa de infraestructura penitenciaria mucho más ambicioso que viene a responder a la necesidad de enfrentar la superpoblación que se encontraba y que creció en estos últimos años y el déficit penitenciario en el que hoy estamos. Además, en particular, las plazas que hoy se presentan acá en San Martín están destinadas a las personas privadas de la libertad que están cerca de terminar su condena. Entonces tienen unos módulos especiales, son personas que están transitando el proceso de política abierta y tiene que ver con una gestión que se hace desde el servicio penitenciario para acompañar, preparar a estas personas para el momento del egreso. También estamos presentando una escuela donde se van a realizar tareas de enseñanza de todos los niveles educativos, más unas aulas taller muy importantes que también generan capacitaciones y preparación para el trabajo. Todo esto inscripto en un programa de acompañamiento de quienes van a realizar el egreso del ámbito penitenciario, que sabemos que es un proceso difícil. Nosotros desde los municipios lo vemos diariamente y con este tipo de actividades, más todas las herramientas con las que el Estado, los 3 niveles del Estado cuentan de manera articulada, tenemos que acompañar a esas personas a atravesar ese proceso de reinserción o reinclusión social, que sabemos que es difícil, pero tenemos que acompañarlo para que lo puedan realizar con el mayor éxito posible. Así que desde acá simplemente volver a saludarlos y a felicitar a todas las autoridades. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Intendente. A continuación nos vamos a comunicar con la unidad número 28 de Magdalena, donde se inauguran 156 nuevas plazas distribuidas en 3 pabellones, un salón de usos múltiples y una escuela. Por este motivo habla el jefe de Gabinete de Ministros de la provincia, Carlos Bianco. ¿Qué tal? Buen día, señor presidente. ¿Qué tal, gobernador? ¿Qué tal, ministro Julio Alac? También me permito saludar al intendente Watson, al intendente Moreira, al resto de los funcionarios. Estamos acá en la unidad penitenciaria número 28 en Magdalena. Me acompañan el intendente de Magdalena, Gonzalo Peluso, el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, el doctor Bonicato, el resto de personal del sistema penitenciario, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Estamos aquí para la inauguración de 156 plazas
en esta penitenciaría. Se tratan de 2 pabellones con celdas para 4 internos, de 48 lugares, y además un pabellón colectivo para 60 que se ha remodelado, se ha puesto en forma. Pero además lo más importante también es que se está inaugurando un salón de usos múltiples en donde se van a realizar las visitas familiares a los internos de la penitenciaría, y creo que sí, lo más importante de todo, y lo que primero fui a visitar acá, fuimos en conjunto acá a visitar en la penitenciaría, son las nuevas aulas que se están inaugurando. Tenía la penitenciaría 6 aulas, ahora se están sumando 6 nuevas aulas, así que me parece muy importante destacar este último hecho porque, como me decía Julio, el ministro ALAC, hay una gran cantidad de internos que no tienen terminada la escuela primaria, la escuela secundaria, y acá pueden completar sus estudios y generar un proceso de formación y de trabajo que les va a permitir reinsertarse de un mejor modo cuando puedan salir en libertad de este centro de detención. A todos los que nos hemos formado en la universidad pública, a todos los que somos docentes universitarios, sabemos que ese es el principal camino en general para la movilidad social, pero también para la reinserción, en este caso, de los internos de la penitenciaría. Ahora me permito pasarle el micrófono al intendente Gonzalo Peluso. ¿Qué tal? Buenos días, señor presidente. Buenos días, señor gobernador. A todos los miembros del Ejecutivo Provincial, el jefe de gabinete que me está acompañando hoy en mi localidad, al ministro Julio ALAC, a Carlos, a los colegas intendentes que están en las otras dependencias. La verdad que para mí es una alegría enorme que el gobierno, tanto provincial como nacional, hayan tomado la decisión de hacer estas inversiones en lugares donde comúnmente la política los olvida, como son las cárceles. Y no solamente porque el hecho de la privación de la libertad solamente debe ser el único castigo que deben recibir los internos, sino fundamentalmente, y en comunidades pequeñas como la mía, donde hay un vínculo muy estrecho con el personal penitenciario, cuando mejoran las condiciones edilicias de una cárcel, también mejoran las condiciones laborales de esos vecinos que con vocación y gran sacrificio desempeñan la tarea de resguardar la integridad física de los internos. Y como bien decía el jefe de gabinete, más allá de la ampliación de las plazas, me parece que no es un hecho menor que se inviertan en aulas y que se inviertan en hospitales. La educación y la formación en oficios es la única manera que van a tener aquellas personas privadas de su libertad de volver a reinsertarse en la sociedad. Y lógicamente ni qué hablar de las condiciones de hacinamiento que estaban inducidos en los últimos tiempos, lo cual terminaba haciendo la vida en las cárceles prácticamente inhumanas, con todos los riesgos que esto conlleva. Y quiero destacar la construcción del hospital, que hoy pudimos apreciar que ya se están completando las bases y haciendo la platea. Y esto no es un dato menor, porque el sistema de salud pública es solidario y cada vez que había un problema de salud en el polo carcelario, nuestra comunidad también era afectada porque los internos eran trasladados al hospital municipal con todo lo que eso implica y mucho más en estos tiempos de COVID. Así que celebro la decisión de construir un hospital carcelario porque no solamente garantiza una buena prestación de salud para los internos, sino que también termina garantizando y fortaleciendo el sistema de salud público de todo mi distrito. Creo que en estos tiempos de pandemia y que continuamente le pedimos a la ciudadanía solidaridad y empatía, quiero destacar que aunque parezca que esto tendría que ser lo normal, pero lo quiero destacar realmente por lo que hemos venido transitando estos meses, a pesar de no pertenecer al mismo espacio político, hemos tenido siempre respuestas tanto en el gobierno provincial como nacional cuando se trata de solucionar los problemas de la gente. Me parece que eso es importante y por último agradecer al ministro Julio ALAC que supo entender la problemática que teníamos en nuestra comunidad y ha estado brindando las soluciones. Así que, señor presidente, señor gobernador, muchas gracias por la decisión que han tomado. Me parece que este es el camino y sepan que acá cuentan con un intendente que está dispuesto a acompañar cuando hay que trabajar por el bienestar de los bonaerenses y fundamentalmente por el bienestar de todos los argentinos.
Muchas gracias, señor Intendente. A continuación, escuchamos las palabras del señor Gobernador de la provincia de Buenos Aires. Habla Axel Kicillof. Buen día, Alberto. Buen día a los intendentes de las 3 localidades, San Martín, de Magdalena y acá de Varela, al amigo Andrés Watson, al compañero. La verdad que es un día de nuevo importante, me parece que marca un cambio de dirección en la política, en lo que respecta al sistema penitenciario y a la política carcelaria en general en la provincia. Venimos de 4 años donde no solo habían dejado importantes deudas que pagar, como es un factor común a casi todas las áreas, y la cuestión económica y financiera general, sino que también habían dejado una deuda importantísima porque se procedió a pasar de 33.000 internos en el sistema penitenciario a casi 49.000, aumentando la capacidad de las cárceles de la provincia solamente en 1.000 plazas. Esto obviamente es absolutamente insostenible, no es una política, son decisiones dispersas y equivocadas. Así que nosotros desde el comienzo de esta gestión, que como contaba nuestro ministro de Justicia, Julio Alac, nos encontró asumiendo con una huelga de hambre de más de 12.000 internos en toda la provincia por falta de suministros. La verdad que, bueno, estas cosas después se solucionan y todos se olvidan, pero le hemos dedicado muchísimo trabajo desde el comienzo, desde los primeros días, a revertir esta situación, que era inhumana porque no había alimento, porque no se había pagado. Era una cadena de acontecimientos que bueno, y de nuevo, inexplicable, excepto que uno se ponga conspirativo, pero la verdad que muy, muy complejo, se solucionó, pero también se dio una perspectiva para el sistema carcelario de la provincia. Estamos hoy en una etapa donde se inauguran 364 plazas en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, y es un plan que en los próximos meses nos va a llevar a 2.000 nuevas plazas. Lo cual, bueno, representa un incremento importante y simplemente es una etapa de lo que pensamos hacer, pero hasta que no lo tengamos del todo presupuestado y terminado, no lo vamos a anunciar. Sí, digo, las 2.000 plazas en el sistema penitenciario es algo que no ocurre hace muchísimo tiempo y vienen acompañadas de varias cosas, como se decía recién. Hoy estamos en un salón de usos múltiples acá en Varela, pero también recorrimos también allí instalaciones de un centro educativo. Es impresionante, Alberto, lo hablamos el otro día, pero todos hablan de la reincidencia que tienen aquellos que cumplen su condena, por ejemplo, pero que son reinsertados en la sociedad sin instrumentos, sin elementos y tal vez en peores condiciones económicas, en su familia, en su contexto de las que estaban inicialmente. Por eso, la verdad es que esto se trata de tener una política integral, que hace a la seguridad, porque también nosotros tenemos que garantizar que cuando alguien cumple la condena pueda tener un lugar distinto que el que tenía antes de iniciarla. Y para eso, hablando recién con Julio, las estadísticas son impresionantes. Aquellos que hacen estudios universitarios mientras están cumpliendo su condena, tienen una reincidencia 0 o cercana a 0. Mirá lo importante que es una inversión, finalmente, que hay que hacer. Hay prácticamente de los 42.000 internos que hoy tenemos en la provincia de Buenos Aires, 1.000 son analfabetos. Entonces esto habla de otras situaciones más generales, pero aquí, en el sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires, vamos a priorizar la formación en todos los niveles y la formación en oficio. Es lo que estamos haciendo, recién recorríamos un poco lo que se está trabajando, pero digo, la verdad que son temas muy, muy profundos. Vos sos especialista, Alberto, en Derecho, conocés muy bien la cuestión, pero tal vez el público en general no lo sabe. Este tema de la formación, de la preparación, de las condiciones en las que se transita la condena son definitorios para lo que va a pasar después cuando esa condena se cumpla. Y quiero dejarlo en claro ya, aunque sea a la vez número 1.000, 2.000 o 3.000 desde que asumí. Nosotros, desde el Poder Ejecutivo, no definimos las libertades.
No definimos tampoco quién ingresa con una condena. Es el sistema judicial de la provincia. Lo que sí tenemos que hacer es dar determinadas condiciones a aquellos, a través de nuestro servicio penitenciario, que tienen la condena hasta que se resuelva por parte del sistema judicial su libertad. Entonces nosotros no decidimos ni quién está preso, ni cuánto está preso, ni cuándo sale, pero sí tenemos la responsabilidad de que las condiciones no sean inhumanas durante la etapa en la que cumplen su condena. Por eso esto es un tema de inversión pública. Durante los años pasados se abandonó esa inversión, se dejaron deudas y no se pudo cumplir entonces con lo que obviamente es necesario hacer, y hoy estamos también llevando un camino, y ahora lo tengo acá al lado a Martín Gil, junto con el ministro Catopodis, nos hemos comprometido, por un lado, a tener un plan de inversión en el sistema penitenciario. Una parte es la provincia, estas 2.000 plazas se están completando, otra parte es la nación, dentro de nuestro plan de obras, y además la cuestión de los hospitales. Y con esto termino. El sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires, el que tiene más internos del país, obviamente, tenía 56 camas de internación para los que tenían algún problema de salud. Y entonces, como decía muy bien el intendente de Magdalena, cuando había algún interno que necesitaba estar en una cama hospitalaria, tenía que hacerlo en las camas de la localidad, donde está la cárcel. Y esto en el coronavirus se convirtió también en una dificultad adicional, porque sobre la huelga de hambre que teníamos al principio, con el coronavirus sabemos que las cárceles se convirtieron en una preocupación en todo el planeta. Acá en la provincia de Buenos Aires, por decisiones consensuadas con los internos, se suspendieron las visitas. Pero junto con la suspensión de visitas se instalaron nuevos recursos para poder tener contacto a través de medios digitales, por primera vez en la historia de la provincia, con los familiares. Así que se han hecho muchísimas cosas, pero ahora estamos lanzando este programa junto con el Gobierno Nacional de 15 hospitales penitenciarios en la provincia de Buenos Aires. La verdad es que es importantísimo porque le da la capacidad al sistema penitenciario de atender a los internos adentro de instalaciones penitenciarias, lo cual en pandemia es claro, pero fuera de pandemia también, porque esto permite que el sistema penitenciario se dé también una política educativa y una política sanitaria de salud para los internos. Así que es un día muy importante para nosotros, Alberto, nuevamente. Además, en la salida de la pandemia, todos entienden que esto también es obra, es infraestructura, es trabajo, pero al mismo tiempo es reconocer la posibilidad de que el sistema carcelario de la provincia de Buenos Aires sea mucho mejor de lo que era cuando asumimos. En ese camino estamos y ya estamos teniendo resultados a la vista. Muchísimas gracias, Alberto, gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, señor gobernador. Seguidamente vamos a escuchar al secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gil. Querido presidente, querido gobernador, venimos a acompañar este trabajo conjunto que estamos haciendo en un contexto muy difícil, pero para incrementar y mejorar las condiciones, en este caso del sistema carcelario, del sistema sanitario carcelario, en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. A estos 15 hospitales sanitarios que vamos a construir en las cárceles, en los complejos carcelarios de la provincia de Buenos Aires, estamos también sumando una intervención que haremos en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Córdoba, en Salta, también en el sur. Vamos a llevar adelante acompañando el proceso penitenciario federal también con estas construcciones, como fue la experiencia de los 12 hospitales modulares que construimos en distintos puntos del país por decisión suya y acompañando la tarea que el ministro Catopodis nos pide todos los días en el ámbito de nuestro ministerio. Y lo venimos haciendo también sumando el esfuerzo a acompañar una política carcelaria más digna. Cada una de estas construcciones no solamente tendrá el equipamiento para afrontar
la situación de pandemia. También vamos a incorporar el equipamiento para realizar una tarea que garantice el derecho a la salud, aún en el contexto de encierro. Solo poner un ejemplo, las cárceles de mujeres tendrán equipamientos para poder hacer los estudios de mamografía, los estudios preventivos, que el contexto de encierro no los priva para poder garantizar un derecho pleno a la salud. Este es el objetivo que usted nos pide, presidente, todos los días. Renovar el esfuerzo en poner a la Argentina de pie desde cada rincón y desde cada lugar. Sabemos el esfuerzo que ha implicado llevar adelante un proceso de renegociación de la deuda que hoy nos permite mirar con una perspectiva distinta el futuro. Haber quitado esta hipoteca hoy nos permite, como lo hicimos ayer junto al ministro Catopodis, a los gobernadores y a usted, volver a tener a la obra pública como una de las herramientas para poner a la Argentina definitivamente de pie. Así que agradecerle profundamente todo este apoyo, toda esta voluntad política, toda esta decisión de poder contribuir a una Argentina más integrada, más justa y más federal. Muchas gracias, señor secretario de Obras Públicas. Ahora, para concluir, escuchamos las palabras del señor presidente de la Nación Argentina. Habla Alberto Fernández. Muy buenos días a todos y todas. Mi abrazo a la distancia a mi querido Axel, a mi querido amigo Julio Alac, a Carly, a todos los intendentes, también al secretario de Obras Públicas. Miren, nosotros estamos, ustedes saben, como bien contó Axel, que hace muchos años me he dedicado al derecho penal. Y hace muchos años enseño en la Universidad de Buenos Aires una materia que se llama Teoría General del Delito y Sistemas de la Pena. Cuando uno habla de la pena, se pregunta cuál es su sentido. ¿Para qué sirve una pena? La pena claramente es la lógica consecuencia del delito. El que el delinque merece una pena. Claramente es así. Es el modo que la sociedad tiene para recomponer el orden que se altera frente al delito. Ahora bien, aplicada ¿la pena para qué sirve? Hay quien dice que la pena es esencialmente retributiva. Hiciste un mal, soporta un mal. Y la verdad, bastante razón tienen los que dicen eso, porque la pérdida de la libertad es un daño que uno soporta y que es muy pesado para cualquier ser humano. Hay quien dice también que más allá de que deba soportar ese mal por haber causado un mal, es muy necesario que se resocialice, y tienen razón los que así lo plantean, porque las penas siempre son temporarias y un día el condenado recupera su libertad. Y si no entendió las normas sociales que debe respetar, entonces no sabemos muy bien para qué habrá servido esa pena. Ahora bien, nosotros somos el Estado y somos seres libres. Y aun cuando por decisión social hemos dispuesto que quien delinca merezca una pena, como el encierro en una cárcel, también le atribuimos a ese encierro ciertos límites éticos. El encierro es realmente una penuria muy grande para quien lo padece. Y no puede haber más penuria que esa. La Constitución, por ejemplo, prohíbe que haya junto a estas penas de encierro lo que llaman penas aflictivas, es decir, penas que dañen en más, en exceso, a la persona condenada. Yo lo escuchaba con mucha atención a Julio Alac, y él recordaba que allá por fines del año 2018
los tribunales superiores de la provincia de Buenos Aires declararon la catástrofe humanitaria en el sistema carcelario de la provincia de Buenos Aires. Eso que pasó en Buenos Aires se repite en muchos lugares del país. Y eso es producto de que por distintos motivos la sociedad ha ido abandonando poco a poco el problema carcelario. Días atrás participamos con Axel en un encuentro con gobernadores. Axel estaba sentado a mi lado ese día. Y también hablamos con el gobernador de San Juan. Y el gobernador de San Juan me hablaba de la necesidad de que construyamos una cárcel para que albergue presos que están a disposición de la justicia provincial y presos que están a disposición de la justicia federal allí en San Juan. Y en verdad me hablaba de las mismas cosas que hoy habló Axel y habló Julio, de que no podemos seguir mirando impávidos las condiciones de hacinamiento en que están hoy las cárceles argentinas. Y yo recordé aquel día algo que aprendí de quien siempre repito fue mi maestro en el mundo del derecho penal, Esteban Rigui. Esteban decía que a los gobiernos se los mide por las condiciones en que están sus cárceles. Porque si el gobierno convierte a las cárceles en lugares de olvido y de hacinamiento, ese gobierno no piensa ni éticamente, ni humanamente, y ni siquiera piensa en el futuro. Porque bien dijo Axel, que es un economista, pero que tiene la misma sensibilidad que tengo yo frente al problema, que en verdad lo que nosotros necesitamos es que quien esté allí soportando el castigo del encierro tenga la posibilidad de prepararse para el día de mañana, para el día en que vuelva a estar libre. Y para que tenga esa posibilidad necesitamos dos cosas: que el encierro no se convierta en un hacinamiento tal que lo animalice, si me permiten el término, lo embrutezca, lo vuelva más violento, y que también se capacite, como bien dijo Carle, para encontrar un futuro. Porque si nosotros en las cárceles ponemos más camas, más distanciamiento entre los condenados y le damos la posibilidad de aprender, de estudiar, de prepararse para el día de mañana, estaremos dando mejores condiciones sociales para el futuro. Y nosotros necesitamos construir cárceles porque si el delito crece, más gente será condenada. Y así como nosotros estamos preocupados con Axel, o con Julio, o con todos los que hablaron antes que yo, de que los condenados reciban un trato humanitario, de respeto ético, sabemos que allí están condenados y están siendo castigados. Y queremos que los castigos ocurran cuando alguien delinque. Nosotros no queremos que quien delinque no cumpla el castigo que merece por haber delinquido. Lo que queremos es que ese castigo tenga condiciones humanitarias que el mundo reclama y que la sociedad moderna reclama. Que el castigo no se convierta en algo tremebundo, en algo impiadoso, en algo indecente, como puede ser dejar en el olvido y en el hacinamiento a quien infringió la ley. Básicamente porque tenemos ética, la ética social que tenemos. Y nosotros no somos precisamente, no tenemos la misma condición ética de quien por la causa que fuere ha delinquido. Entonces, que hoy estemos inaugurando unidades
y que nos comprometamos a construir más unidades penitenciarias que le den a los reclusos la posibilidad de estudiar, la posibilidad de tener espacios comunes donde poder ver a sus seres queridos, la posibilidad de habitar lugares más aptos que los que hoy tienen, habla bien de nosotros. Y está dando también un segundo mensaje. Si nosotros estamos preocupados porque haya más celdas, para que haya más aulas y que haya más espacio para los que resulten condenados, lo que estamos diciendo también es que no queremos vivir en una sociedad donde quede impune el delito. Queremos que el delito, cuando ocurre, sea castigado y que cuando la sentencia condenatoria finalmente llega, el que cumple esa condena la cumple en condiciones de dignidad, sabiendo que tan solo el encierro y la pérdida de la libertad es una pérdida inmensa para cualquier ser humano. Así es que yo estoy muy conforme. No estoy contento de crear cárceles, quiero serles sinceros, pero estoy muy conforme sabiendo que estamos generando espacios idóneos, espacios aptos para que los que están condenados tengan aún en la condena alguna posibilidad de mejorar, alguna posibilidad de desarrollarse. Axel dio un dato que a cualquier ser humano de bien no debe pasarle desapercibido. La Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, y muchas otras universidades, acceden a las cárceles para dar cátedra dentro de las cárceles a los que están condenados. Y Axel dijo, los que estudiaron en las cárceles salen de las cárceles y el índice de reincidencia es 0. ¿Saben qué pasó en el medio? El encierro de esa gente tuvo sentido y en esos casos la resocialización funcionó, porque le dimos herramientas a los que estaban presos para mejorar y para encontrar en el futuro una alternativa, que no sea la del delito. Cuando las cárceles se hacinan y los presos terminan allí olvidados por toda la sociedad, al preso no le queda otra opción cuando sale que volver al mismo lugar donde aprendió el delito. Y de esas mejoras de las que habló Axel, con mucho acierto, debemos ocuparnos si no queremos ser hipócritas y lo que queremos es que la pena sea un castigo y que ese castigo dé al castigado las condiciones necesarias para entender que en el futuro las normas debe respetarlas del modo que no lo hizo el día que delinquió. Y para eso hay que trabajar mucho. Y para eso hay que invertir en cárceles. Y dentro de las cárceles hay que invertir en mejores condiciones humanitarias, en mejores condiciones de estudio, crear aulas para que los que puedan estudiar estudien, para que los que puedan mejorar mejoren, crear lugares donde se aprendan oficios, para que haya alguien que no pudo terminar por ahí su ciclo primario de educación pueda aprender un oficio y que el día que salga en libertad encuentre un trabajo con el oficio que aprendió en la cárcel. Eso es tener un mejor sistema penitenciario. Eso es. Construyendo cárceles, estamos dándole mejores condiciones humanitarias a los que padecen el encierro. Hacen falta muchas otras cosas más. Hace falta también mejorar mucho los servicios penitenciarios, el federal y el de las provincias, y que incorporen esta lógica en la lógica de los servicios penitenciarios.
y hagan lo necesario, no lo que esté a su alcance, lo necesario, lo que deban hacer para que en las cárceles no se conviertan en mercados negros, en lugares donde las condiciones de vida se degradan y no sean tolerantes con esas cosas. Así que hoy celebro que hayamos dado este paso, que es uno de todos los pasos que debemos dar para, como decía el Bebe Rigui, el gobierno pueda decir: nosotros mejoramos el sistema carcelario para que los que están allí, el día que recuperen su libertad, vuelvan a ser partes integrantes de una sociedad. Y lo estamos haciendo. Gracias, Axel, gracias, Julio, gracias a los intendentes, gracias, Carly, gracias a todos y a todas por haber estado. Y bueno, gracias, Martín, también por tu presencia allí. Cato no pudo llegar. Cato, nuestro ministro de Obras Públicas, pido disculpas, Gabriel Cato Podis. Gracias a todos y a todas. Y bueno, con todas las ganas de siempre, a seguir trabajando para poner de pie a la Argentina. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, señor presidente de la Nación. Y de esta manera damos por finalizado el presente acto. A todos y a todas, muchas gracias y que tengan todos muy buenos días.